Un 26 de enero pero de 1979, el Papa Juan Pablo II se convierte en el primer pontífice en llegar a México, tratado como visitante distinguido, ya que no había relaciones diplomáticas, estaban rotas, ahí se reanudaron, vamos a decir. Pero fue una emoción de la gente cuando llegó. Increíble. 1979 visitó el Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, Guadalajara y Monterrey. Sería la primera de 5 más visitas que haría ese papa viajero. Y fíjate que, ¿quién era el secretario de Gobernación, Mario? ¿Silva Herzog? No. Reyes Heroles. Reyes Heroles le dice al presidente antes de que venga el Papa, oiga, pero es que si usted invita al Papa, obviamente no podía ser oficial, pues va a estar violando la Constitución porque no tenemos relaciones con el Vaticano, la Iglesia, etcétera. Y la respuesta, dicen que dijo López Portillo, la respuesta fue, yo pago la multa. Y ya, con eso de bien el Papa. Sí, además su recepción fue cálida, le dio la mano y se fue. Dejó al Papa ya que se fuera a donde tenía que ir. Que curiosamente se alojaba ahí en lo que entonces era la nunciatura, que estaba a una cuadra de donde yo trabajaba. Yo trabajaba en el Infonavit, en Barranca del Muerto. Entonces, en esa colonia que es la Guadalupeín, en la calle que tenía el nombre de un músico que después le pusieron calle Juan Pablo II, ahí estaba la nunciatura y ahí llega a vivir el Papa. Desde el edificio donde yo trabajaba se veía el patio de la nunciatura y atrás había un estacionamiento con una puerta que daba a la nunciatura por donde salían. Se podía ver al Papa salir de ahí, todo lo que hacía mientras estuvo viviendo ahí. El tránsito estaba detenido en todos lados, incluyendo en Insurgentes. Uno podía ir caminando por la calle en Insurgentes porque ese día iba a hacer algún recorrido el Papa por las cercanías de la Anunciatura. No, fue un momento excepcional, era un momento de excepción en el país. Yo recuerdo, yo vivía entonces en Avenida Coyoacán, casi esquina con Amores. Atravesando esa calle se llega a Río Churubusco, o Río Mixcoac, nunca he sabido bien cómo se llama, pero ahí estaba el colegio al que acudió el Papa. Y ahí fue donde todo ese rumbo, toda esa avenida, toda Avenida Universidad, Coyoacán, todo estaba lleno de gente y fue emocionante cuando él llega hasta el colegio, porque los gritos, la emoción de la gente, los que se hincaban, bueno, fue realmente un momento que yo no he vuelto a ver aquí en México. No. Ni se verá, creo que cada vez hay menos creyentes en ese sentido o no hay tanta empatía con las declaraciones del actual Papa. No, yo también lo recuerdo perfectamente. Yo trabajaba en Altavista, en aquella época en la Dirección General de Educación Inicial, y lo que hicimos fue contratar un camión de redilas para que en la plataforma podernos subir y tomar fotografías desde ahí del Papa. Claro, previo permiso de las autoridades de nuestro trabajo. Y sí, fue un fenómeno social, religioso brutal, pero no solamente en esta primera visita, en todas. Años después viene y pasa lo mismo. Va a estados del norte del país después y no hay estado que no haya pisado en donde no se le recuerde con una gran estatua en la catedral de cada una de estas entidades. Ahí está, porque estuvo en esas catedrales oficiando y porque la locura, la religiosidad, la devoción, no sé cómo llamarlo, es contagiosa o era contagiosa ante el carisma de este Papa.
Había Fíjate, en todas las casas un calendario con su fotografía. Sí, y la bendición que se vendía también. La calle era Felipe Villanueva. Todavía hay una parte de la misma que se llama Felipe Villanueva. Se le puso a la última cuadra, se le puso Juan Pablo II. Ahora, después del hecho y después de lo que se ha revelado, de lo que sucedió en el largo reinado de Juan Pablo II, es explicable que no haya tanto entusiasmo ya por la venida de otros papas. Otros papas, el siguiente papa vino, el propio Juan Pablo II vino varias veces, ya las siguientes veces ya no era ese pasmo que causó la primera o la segunda visita, ¿no? Es que todavía no Porque se fue desgastando. todavía no se hablaba de manejos de riquezas, abusos, Contra concesiones. en fin. la pederastia, todo eso ha sido y lo ha tratado de combatir el actual papa. Y Con aunque éxito, yo creo. ayer el actual, la frase que se aventó, bueno, ser homosexual no es un delito, es un pecado. Bueno, primero distingamos pecado de delito. También es pecado la falta de caridad. La luz. Pues, Pero es que el ser homosexual no puede ser un pecado, porque es algo que no eliges hace deliberadamente. eso. Ya, si pasas a los hechos, es posible que sea pecado, pero ahí es pecado cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, incluyendo la masturbación, es pecado. Nos preguntaban a la hora con la confesión que si había yo tenido placer solitario, cosas así, con eufemismos. Yo decía que no, que Onanismo. no se sabes el utiliza el término. término. Pero sí, ¿Cómo que pecado? ¿cómo a poco es pecado? Te decían, ¿a usted le gusta el placer en solitario? Y decía uno, sí, claro, a mí me gusta no sé qué. leer. Sí. Atribuyó a las actitudes de los obispos católicos a contextos culturales. Dice que los obispos deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos. Debían mostrar ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros. Pues esas fueron sus frases, pero es que me está luchando contra todo, poco a poco. Tiene infiernillos aquí, allá y acullá. Y además de una salud que ya es precaria. Sí, y que cada día le está cobrando. Mensaje. También la gente se emocionaba en la marcha del 27, Adela, al ver pasar y saludar al presidente AMLO. Yo creo que era la del 27 de septiembre de 1821, cuando se emocionaban al ver pasar a Iturbide. Y yo cuando he negado que lo saluden y se emocionen en la calle, pues es natural.